Generalidades del sistema nervioso. Con un peso de solo 2 kilogramos, alrededor del 3% del peso corporal total, el sistema nervioso es uno de los más pequeños y, sin embargo, más complejos de los 11 sistemas y aparatos del organismo. Consiste en una red altamente organizada de miles de millones de neuronas y de células gliales. El sistema nervioso lleva a cabo un complejo de conjunto de tareas que permite sentir diferentes olores, producir el habla y recordar hechos pasados. Además, provee señales que controlan los movimientos del cuerpo y regulan el funcionamiento de los órganos internos. Estas actividades diversas pueden ser agrupadas en 3 funciones básicas: sensitiva, integradora y motora. Las neuronas son responsables de la mayoría de las funciones propias del sistema nervioso, como la sensibilidad, el pensamiento, los recuerdos, el control de la actividad muscular. Como las células musculares, las neuronas tienen excitabilidad eléctrica, la capacidad de responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Un estímulo es cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante como para iniciar un potencial de acción. Un potencial de acción es un impulso nervioso, es una señal eléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de una neurona. Una vez comienza, un impulso nervioso se desplaza rápidamente con una amplitud constante. Algunas neuronas son pequeñas y propagan impulsos nerviosos a corta distancia, menos de 1 milímetro, dentro del sistema nervioso central. Otras están entre las células más largas del organismo. Las neuronas motoras, que nos permiten mover los dedos de los pies, por ejemplo, se extienden desde la región lumbar de la médula espinal, justo por encima del nivel de la cintura, hasta los músculos de los pies. Algunas neuronas sensitivas, incluso las más largas, aquellas que hacen posible que determinemos en qué posición se encuentran los dedos del pie mientras los movemos, se extienden desde el pie hasta la porción más baja del encéfalo. Los impulsos nerviosos recorren hasta grandes distancias a velocidades que van desde 0.5 a 130 metros por segundo. Mielinización. Los axones tienen una vaina de mielina constituida por múltiples capas de lípidos y proteínas. Esta vaina actúa como aislante eléctrico del axón de una neurona y aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. La cantidad de mielina aumenta desde el nacimiento hasta la madurez y su presencia eleva en gran medida la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Las respuestas de un lactante a un estímulo no son tan rápidas ni coordinadas como las de un niño mayor o de un adulto, porque la mielinización, entre otros factores, está todavía en desarrollo durante la infancia. El término desmielinización hace referencia a la pérdida o destrucción de las vainas de mielina que rodean al axón, resultado de distintas afecciones, como la que hoy hablaremos, Guillain-Barré. Los oligodendrocitos, estas células son responsables de la formación y mantenimiento de la vaina de mielina que se ubica alrededor de los axones del sistema nervioso central. Como se vio anteriormente, la vaina de mielina es una cubierta con múltiples capas formadas por lípidos y proteínas que envuelven cientos de axones, aislándolos y aumentando la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Las células de Schwann. Estas células rodean los axones del sistema nervioso periférico. Como los oligodendrocitos forman una vaina de mielina que envuelve a los axones. Sin embargo, un solo oligodendrocito mieliniza a varios axones, mientras que cada célula de Schwann mieliniza a un único axón. Una sola célula de Schwann también puede rodear a 20 o más axones amielínicos, axones que carecen de vaina de mielina. El Guillain-Barré es una enfermedad adquirida y no contagiosa. Se refiere a una infección
gastrointestinal o también recientemente por el virus del Zika. Es una enfermedad que ataca las células del sistema nervioso periférico. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno en el cual el sistema inmunológico del cuerpo ataca a parte del sistema nervioso periférico. Los primeros síntomas incluyen diversos grados de debilidad o sensación de escozor en las piernas. La debilidad y la sensación anormales a menudo se extienden a los brazos y a la parte superior del cuerpo. Esto es debido a que algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo como el Zika, llevarían a que el sistema inmunitario ataque el sistema nervioso. Esa inflamación que se produce o daño en la cubierta de los nervios hace que no pueda transmitir las señales nerviosas con eficiencia, afectando a la mayoría de los nervios del tórax y el diafragma, causando una dificultad para respirar, y esto nos deriva a diferentes infecciones. Estos síntomas pueden aumentar de intensidad hasta que los músculos dejan de funcionar y el paciente queda casi completamente paralizado. Muchas personas requieren cuidados intensivos durante la primera fase de la enfermedad, especialmente si necesitan un respirador artificial. La mayoría de las personas se recuperan hasta de los casos más graves de síndrome del Guillain-Barré, aunque algunas mantienen cierto grado de debilidad aún, porque esta enfermedad de Guillain-Barré siempre deja secuelas. El síndrome de Guillain-Barré es un poco frecuente. Habitualmente se produce quizás iniciando los síntomas unos días antes o semanas antes de que el paciente muestre síntomas de una infección viral, respiratoria o gastrointestinal. Ocasionalmente el síntoma se activa por una cirugía o por una vacunación. En el caso, está en la información, dice de que más que todo era la vacuna contra la influenza. Lo que los científicos saben es que el sistema inmunológico del cuerpo comienza a atacar al cuerpo mismo, causando lo que se denomina una enfermedad autoinmune. No se conoce una cura para el síndrome de Guillain-Barré, pero existen terapias que pueden reducir la gravedad de la enfermedad y acelerar la recuperación en la mayoría de los pacientes. Actualmente sí existen como plasmaferesis y terapias con alta dosis de inmunoglobulina. Que la plasmaferesis es efectiva para acelerar la recuperación del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una rara pero seria enfermedad de los nervios periféricos que causa una parálisis. En muchos casos hay una historia previa de infección respiratoria o gástrica, como anteriormente ya se había explicado, que esta pues lo que hace que causa una respuesta alérgica en los nervios. Se cree que los factores autoinmunes como anticuerpos causan la enfermedad, por lo cual se utilizan la plasmaferesis en el síndrome de Guillain-Barré. Con el objetivo de este tratamiento es remover estos anticuerpos del torrente sanguíneo e infundir una solución de El síndrome de Guillain-Barré se clasifica en 4 grupos desde el punto de vista fisiopatológico: polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante, neuropatía motora axonal aguda y neuropatía sensitivo-motora axonal aguda, y síndrome de Miller-Fisher. Polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante aguda es la más frecuente en los países desarrollados. Los estudios histopatológicos demuestran desmielinización mediada por macrófagos e infiltrados de linfocitos T. La neuropatía motora axonal aguda es la lesión que involucra las terminales nerviosas, presentándose en neuropatía axonal mediada por macrófagos, bloqueo de los canales iónicos en el axolema, y la inflamación linfocitaria puede ser escasa o nula. Se asocia con infección. La neuropatía sensitivo-motora axonal aguda
se observa una lesión severa de los axones sensitivos y motores con escaso infiltrado linfocitario. Sin desmielinización, los cambios se extienden a las porciones proximales de las raíces nerviosas. Se relaciona con inicio fulminante y déficit sensitivos. Síndrome de Miller-Fisher es la forma más frecuente entre las formas no clásicas del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune en la cual el organismo produce anticuerpos contra un componente de las neuronas del sistema nervioso periférico. Esto causa una pérdida en la conducción de señales entre el sistema nervioso central y el resto del organismo, lo que finalmente lleva a una parálisis muscular que puede ser muy grave y a la pérdida de función de los órganos de los sentidos, lo que distingue al síndrome de Guillain-Barré. Este es Ned el nervio. Probablemente luce un poco gracioso, pero él tiene un trabajo importante en tu cuerpo, el cual es ayudarte a mover tus músculos cuando tú quieres, pero a veces tus músculos no responden cuando quieres debido a una lesión nerviosa o a una enfermedad. Una enfermedad que puede causar esta es el síndrome de Guillain-Barré. Probablemente alguien que tú conoces ha sido diagnosticado con el síndrome o incluso tú lo has contraído. Si es así, lo más seguro es que quieras saber más del síndrome y cómo este afecta nervios como Ned y un poco más del trabajo de Ned. Las células nerviosas o neuronas envían y reciben mensajes de tu cuerpo usando impulsos electroquímicos. Las células nerviosas que envuelven el sistema nervioso periférico, el cual controla la habilidad de sentir y moverse, tienen extensiones llamadas axón, que pueden tener varios centímetros de largo y están recubiertos por un revestimiento grasoso llamado mielina. La mielina es como el aislamiento de un cable eléctrico. Esto ayuda a la rápida transmisión de mensajes a lo largo de los nervios y poder estar seguro de que los mensajes obtenidos en el lugar adecuado o en el momento correcto. Pero con el síndrome de Guillain-Barré, el recubrimiento de mielina alrededor de los nervios se daña y se elimina, lo cual detiene los nervios de entregar los mensajes apropiadamente. Los primeros síntomas del síndrome son la debilidad en tus piernas. A medida que el síndrome avanza, los nervios de tus pies se van perdiendo. El entumecimiento y la debilidad se extienden por todo tu cuerpo y en algunos casos más graves puede llegar a afectar tu respiración y músculos faciales. Los doctores deben de apresurarse a realizar exámenes diagnósticos para confirmar el diagnóstico de Guillain-Barré, incluyendo una punción lumbar y una resonancia magnética, la plasmaferesis y la preparación para la terapia de infusión de inmunoglobulina intravenosa, los cuales ayudan a cortar el proceso del síndrome de Guillain-Barré y limitar el daño nervioso. La fase aguda del síndrome varía de 4 a 6 semanas. Más del 90% de los pacientes entra a la fase de rehabilitativa dentro de 4 semanas. Probablemente te preguntes cómo contraíste el síndrome de Guillain-Barré. La verdad es que los médicos no están al 100% seguros de su causa, pero se sabe que del 60 al 80% de los casos son causados por algún tipo de infección bacteriana o viral, como la gripe o la intoxicación por la comida. Debido a que el síndrome no es hereditario ni contagioso, no debe preocuparse sobre contagiar a la familia y a los amigos. Además, cabe destacar que este síndrome posee una tasa de mortalidad muy baja y el 95% de los pacientes logra recuperarse. La probabilidad de contraer el síndrome son de 1 en 100.000. Recuperándose del síndrome toma de 6 a 2 años o incluso más. Muchos pacientes continúan teniendo secuelas como fatiga, cansancio y entumecimiento y dolor muscular. Sin embargo, diagnóstico. Para diagnosticar a un paciente con el síndrome de Guillain-Barré se necesita realizar una evaluación médica, un examen de electromiografía y estudio de conducción nerviosa, resonancia magnética nuclear, análisis de sangre y punción lumbar. Los médicos suelen diagnosticar el síndrome de Guillain-Barré basándose en el patrón de síntomas. Sin embargo, se realizan pruebas para confirmar el diagnóstico. Si los médicos sospechan síndrome de Guillain-Barré, las personas es hospitalizada a fin de que se le realicen las pruebas, ya que el síndrome empeora rápidamente y afecta a los músculos involucrados en la respiración. La respiración se evalúa con frecuencia. Las pruebas pueden incluir las siguientes: los análisis de líquido cefalorraquídeo que rodean el cerebro y la médula espinal, obteniendo mediante una punción lumbar.
electromiografía y estudio de conducción nerviosa, la resonancia magnética nuclear y los análisis de sangre. Las pruebas ayudan a los médicos a descartar otras causas posibles de debilidad grave que puede asemejarse al síndrome de Guillain-Barré. Por ejemplo, la resonancia magnética puede ayudar a excluir una lesión de la médula espinal debido a la comprensión, por ejemplo, por un tumor o un absceso, y a la mielitis transversa, que es la inflamación de la médula, una combinación de niveles elevados de proteínas y poco o ningún leucocito en el líquido cefalorraquídeo, junto con los resultados característicos en la electromiografía, sugiere firmemente un síndrome de Guillain-Barré. Síntomas. Los síntomas suelen durar pocas semanas y la mayoría de los casos se recuperan sin complicaciones neurológicas graves a largo plazo. Los primeros síntomas consisten en debilidad u hormigueo, que suelen empezar en las piernas y pueden extenderse a los brazos y la cara. En algunos casos puede producir parálisis de la pierna, los brazos o los músculos faciales. En el 20% al 30% de los casos se ven afectados los músculos torácicos, con los que se dificulta la respiración. En los casos graves puede verse afectada el habla y la deglución. Estos casos se consideran potencialmente mortales y deben tratarse en unidades de cuidados intensivos. La mayoría de los casos, incluso los más graves, se recuperan totalmente, aunque algunos siguen presentando debilidad. Incluso en los entornos más favorables, del 3 al 5% de los pacientes con el síndrome mueren por complicaciones como la parálisis de los músculos respiratorios, septicemia, trombosis pulmonar o paro cardíaco.